La gracia y la paz del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Una vez más aquí para compartir un nuevo pensamiento de la palabra de Dios o un tema de interés para ustedes. Si tú estás interesado, puedes suscribirte a este canal y cada vez que se suba un nuevo video, tú vas a recibir una notificación y así podrás verlo rápidamente. En este día yo quisiera tratar algo que frecuentemente nos preguntan, es una pregunta que está siempre en los labios de muchas personas y a veces esta pregunta es con razón porque se dan cuenta de algunas situaciones. Y la pregunta es, ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué existen tantas iglesias distintas en el mundo, ¿no? Bueno, el surgimiento de la iglesia o de las denominaciones cristianas tiene su origen en la Reforma Protestante. El movimiento de la Reforma que surgió en el seno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana durante el siglo XVI dio surgimiento a algunos movimientos protestantes o denominaciones que son tradicionales o históricas dentro del mover evangélico. Y las mayores de ellas son la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Anabaptista y la Anglicana. Y a través de los siglos, de estas cuatro ramas que son las históricas, han surgido también otras denominaciones. La denominación luterana fue nombrada así por su fundador Martín Lutero y está basada en las enseñanzas de este reformador. Los metodistas toman nombre del fundador, que es John Wesley, quien contribuyó elaborando métodos de crecimiento espiritual. Los presbiterianos fueron llamados así por la visión que ellos tienen respecto al liderazgo sobre la iglesia. La palabra griega para anciano es presbíteros, entonces tiene un gobierno de ancianos o un gobierno de presbíteros. Los bautistas tomaron nombre por el énfasis que ellos le dan a la importancia del bautismo en agua. Cada una de las denominaciones tiene algunos énfasis o diferencias doctrinales, tales como, por ejemplo, ya hemos mencionado el bautismo en agua, la forma o el método del bautismo en agua, también la disponibilidad o el acceso que tienen los miembros de la iglesia a lo que es la cena del Señor o la Eucaristía. Algunos enseñan que es solo para aquellos de quienes se puede verificar el testimonio de vida por parte de los líderes de la iglesia, y otros está abierto para todos. También otras diferencias son la soberanía de Dios versus el libre albedrío en lo que se refiere a la salvación, el futuro de Israel y la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, en qué tiempo escatológico se va a llevar a cabo ese evento que la Biblia enseña. Y así nosotros podríamos seguir, hablar de la existencia de los dones, por ejemplo, en el tiempo moderno, los milagros, y la lista podría continuar. Estas divisiones o estas diferencias que nosotros notamos rara vez son por causa del Señor Jesucristo o por la fe en Jesucristo, que es el Señor y Salvador, sino más bien a veces obedecen estas divisiones a diferencias de opinión respecto al liderazgo o a la administración, y que muchas veces
por causa de que los que están al frente de la iglesia son personas, seres humanos, entonces hay imperfecciones en esto. Pero en general todos buscan honrar a Dios, todos buscan retener la pureza doctrinal de acuerdo a la comprensión que tienen de la palabra del Señor. En la actualidad, las denominaciones son muchas y son variadas. Las principales denominaciones que mencionamos al principio también han producido numerosas ramas de otras denominaciones, como por ejemplo las Asambleas de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, los nazarenos, los evangélicos liberales, las iglesias bíblicas independientes y otras que han surgido. Algunas de estas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales, pero con frecuencia simplemente están ofreciendo estilos diferentes de adoración. Esto se refiere a la liturgia, cómo se ordenan los cultos, y se adecúan a veces a los diferentes gustos y preferencias de los cristianos. Una cuestión que es muy clara, que nosotros debemos decir, es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. El Señor Jesucristo es el mismo. Y los creyentes debemos tener una mente abierta, debemos pensar con una mente abierta respecto a todos estos estilos distintos que hemos visto surgir en diferentes lugares, en diferentes ocasiones también. No podemos ser todos iguales porque estamos también insertos en culturas distintas, tenemos idiomas distintos. Por lo tanto, no podemos exigir uniformidad en las iglesias, pero sí lo que se exige, porque la palabra de Dios lo exige, es unidad. Es decir, la iglesia debe mantener la unidad. La desunión es un pecado, y si nosotros vivimos propiciando la desunión, entonces no estamos honrando a Dios, no importa de qué denominación seamos. Necesitamos entonces entender que el surgimiento de las denominaciones, además de tener énfasis en los cuales se apoyan estas denominaciones, también tiene que ver con la elección que hacen las personas para ser parte de una de estas denominaciones. Las personas buscan sentirse bien, acomodarse, ser acogidos, ser atendidos, etcétera, etcétera. Entonces, aun cuando muchas veces esto de separarse se ha transformado en un vicio, y existen muchas denominaciones, y a veces simplemente por el orgullo humano o por el deseo de poder. Sin embargo, si la iglesia se reúne, si los creyentes se reúnen, si los creyentes obedecen a la palabra de Dios, si los creyentes aman al Señor con todo su corazón, si los creyentes viven para cumplir con la tarea que la iglesia tiene, que es predicar el evangelio a toda criatura, que es llevar el mensaje de Cristo a los que no lo han recibido, entonces ahí está la iglesia del Señor. Porque el Señor dijo antes de partir, cuando entrega la comisión a la iglesia, les dice que la iglesia debe ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles. Y entonces el Señor da una promesa: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la iglesia que proclama la palabra, la iglesia que se extiende para llevar el mensaje del evangelio a otros, es la iglesia
que está haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, los letreros son circunstanciales, pero lo que es eterno, en primer lugar es Cristo, en segundo lugar es su palabra. Eso es eterno. Entonces nosotros lo que debemos hacer es amar a Cristo, prepararnos en la palabra de Dios y obedecer al Señor en la tarea que nos ha dejado. Y no importa de cuál denominación seas, si se está cumpliendo con estas cosas que dice la palabra del Señor, entonces somos hijos de Dios y estamos todos esperando que un día el Señor regrese, que venga por su iglesia, que no tiene letrero, sino que son los creyentes salvos, redimidos por la sangre de Cristo y que han obedecido permanentemente a su palabra. Que el Señor añada bendición sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes. Si tú eres creyente, ama a tu iglesia, ama a tu pastor, ama las tareas que te asignan para hacer cada día. Si no eres creyente, te invitamos a que conozcas no una denominación, sino a que conozcas a Cristo, porque Jesucristo es el único que puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Solo el nombre de Jesús, el Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga, te guarde, y una vez más te invito a suscribirte a este canal para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.